bienvenidos a Trujillo, Perú. El corazón del norte los recibe con orgullo. Somos estudiantes del Instituto Superior Público Pedagógico Gran Pajartel de la ciudad de Jujuy. Cursamos actualmente el quinto ciclo de la especialidad de Ciudadanía y Ciencias Sociales. En esta oportunidad les hablaremos o les contaremos sobre nuestras experiencias vividas en la hermosa ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Día 1. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el primer día que fue nuestra llegada a la ciudad de Trujillo, nuestra visita a la Plaza Mayor de la bella ciudad y también unas cuantas anécdotas más que pasamos en ese día. La primera parte de este hermoso día va a ser que nosotros nos llevó la guía en primer lugar como una plaza adjunta al pueblo Moche. No sabía explicarlo tanto por el tema de la geografía, pero en primera instancia nos llevaron a esa plaza que particularmente era muy histórica. ¿Por qué? Porque causó demasiado revuelo por el tema de las esculturas que mayormente representan la fertilidad en la cultura moche. Entonces voy a dar paso a mi compañera Jimena para que pueda dar su opinión de lo que observó en esta plaza de la fertilidad, si lo podríamos denominar así. Claro, en este caso mi primera impresión, quiero comentarles que fue rara porque veían, ¿no?, que en este caso la cultura moche, viendo, ¿no?, esas esculturas porque se caracterizan por tener un miembro muy grande. Entonces para mí fue un poco raro y a la vez gracioso, ¿no? Pero siempre respetando, ¿no?, el tipo de cultura. También habían como puestos al otro canto para mí fue como una alamedita, una alameda, porque al costado había una cancha de fútbol, estaban jugando, ahí estaban las estatuas, y el otro canto había puestos donde vendían manualidades, cosas así, hechas, o sea, manuales. Y ahí también aproveché a comprar algunas cosas. Eso sí, yo recién cuando regresé a Juan me sentí ese lastito, porque se me hacía muy baratito, ¿no? Los llaveritos, muy baratito el collarcito, y ya, pero después ya recapacitando. Pero la verdad es que muy bonito, la verdad, me he dado cuenta que hay bastantes plazas, ¿no? En este caso, y todas es de la misma cultura, pues en este caso, mucho. Y muy bonito, la verdad, me la pasé bien. Le voy a poner una foto, ojalá me ponga la foto ahí graciosa. Nada más, eso sería todo, gracias. Ya bueno, en mi experiencia cuando llegamos obviamente fue algo sorprendente porque aquí en la ciudad difícilmente se ve esculturas de tal magnitud, tamaño, súper grande, la verdad. Entonces como que uno se va y trata de interpretar de qué tipo de material es porque se ven tan resistentes y como que uno se pregunta, ¿no?, cómo las personas pueden crear este tipo de esculturas. Y cada una de ellas obviamente representativa a la fertilidad, como nos iba explicando la guía. Entonces sí, de una u otra manera, poniéndome en la posición de otras personas quizás, hay muchos que le ven como una falta de respeto, porque mayormente hablan, ¿no?, de la actividad sexual de una persona y hablan de la fertilidad. Pero en este caso considero que nosotros como visitantes somos personas de una mentalidad abierta y estamos dispuestos a conocer otras culturas y normal. Nosotros nos encantó, nos divertimos todos, nos sacamos fotos y hubo momentos graciosos también. Bueno, yo sí estoy muy encantada y muy feliz de conocer y además también escuchando una explicación de guía. Interesante todo lo que nos decía porque pasamos por una u otra escultura y nos iba explicando el por qué han creado esa escultura. Haciendo una comparativa tal vez entre culturas, nosotros asociamos mucho en las esculturas de los moches por el tema del gran tamaño del palo,
con esta cultura que vendrían a ser en este caso los pinchuros. Hasta la propia guía le habíamos comentado eso y hasta a ella le pareció muy interesante hacer esta comparación, ¿no? Entonces, como ya lo mencionaron mis compañeras, el ver estas esculturas de gran magnitud no es como que nosotros no estemos tan acostumbrados, pero para muchas personas que tal vez no conocen o no han tenido la intención de conocer más allá de las culturas tal vez prehispánicas de nuestro país, suele sonar algo morboso o verlo como algo morboso, pero en realidad simplemente están hablando de la actividad sexual, como lo mencionó Teresa, y la fertilidad en sí. Y ya pues entonces ellos pues lo recrearon, obviamente de acuerdo a la cultura, y todo digamos el parquecito, la plaza estaba ambientado había un pequeño mapa que te presentaba lo que significaba ir a hacer tal escultura o por qué se hizo y muchas cosas así, son muchos detalles que la guía también nos iba comentando cuando pasábamos de escultura a escultura. Y no solamente habían eso, o sea, también había el perro sin pelo de Perú, el bilingüe, que también vamos a contar fotos acá con el animalito. Entonces también, o sea, estaba tan presente esta raza canina en la cultura, pues, ¿no? O sea, para considerarlo así y llegar a hacer también una escultura debió significar mucho para los mochos. Entonces sí, en los pequeños puestos que se veía era artesanía, llaveros, billeteras, aretes, pulseras, rincones, o sea, un montón de cositas podías encontrar ahí. Y sobre todo lo que también llama la atención es el piso. El piso de la plaza ni siquiera era normal, o sea, cada como cuadrito te contaba cierta historia de cada parte de la cultura mocha, por ejemplo, de la chicha de jora, de la artesanía, del huaco y así sucesivamente. Entonces era muy bonito saber que cada parte de la plaza tenía algo para llamar la atención, pero también para aprender. La llegada al llegar a la placita, aparte de que hay muchas plazas de que representan a la cultura en sí, pero la llegada a esa pequeña plaza, lo que me llamó la atención fueron las figuras, como ya lo dijeron, mencionaron aquí mis compañeras, que las estatuas del miembro viril del hombre son demasiado grandes y algunos de mis compañeros o compañeras tuvieron la oportunidad de tomarse fotos ahí, ¿no? Y me pareció muy novedoso y curioso y algo extraño las estatuas. Tuve la oportunidad también de comprar algunos objetos, ya sea collares, ya sea que represente la cultura. En sí, vuelvo a mencionar que en cada momento estuve grabando y aquí podrán observar lo que he comprado y las estatuas de las que mis compañeras se tomaron fotos. Bueno, en esta oportunidad mi compañero Fernando no va a ser posible su participación, ya que no pudo estar presente ese día, así que no tuviera mucho que comentar. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar a la visita, en primer lugar, que tuvimos en la mañana a la familia de artesanos de la cultura mocha. Como bienvenida, por así decirlo, tuvimos una pequeña introducción de lo que a ellos se dedican y la verdad es que fue bastante interesante por el mismo hecho de que estábamos conociendo una nueva cultura más en profundidad, entonces hay ciertos datos, ciertas cosas que uno no está muy familiarizado. Entonces, por ende, sinceramente a mí me gustó el hecho de que nos explicara a detalle cómo es para que hagan las huacas, ¿no?
así se llaman, ¿no? Las huacas, de que como todo tiene un procedimiento, ¿no? Y en este caso se destaca mucho el hecho de que como ellos, mediante el seguir elaborando estas huacas, diversas artesanías, quieren seguir manteniendo su cultura. Entonces es mucho de admirar, la verdad, porque no cualquiera desearía vivir de eso, ¿no? En este caso, pero se respeta bastante porque así en realidad su cultura no se está extinguiendo. Entonces, por ende, a mí me gustó mucho la experiencia, chicos. No sé a ustedes qué tal les parece. Bueno, yo quiero empezar diciendo que nos sentíamos bien con el recibimiento, obviamente, el señor que era el dueño y el representante también de esa cultura, de esa casa. Al momento de ingresar nosotros nos recibieron, ¿no?, con unos instrumentos representativos para ellos y también hablando tienen su propio idioma, que es el idioma moche. Entonces, sinceramente, yo no entendía nada, pero me sentía tan familiarizada porque después se nos iban explicando qué es lo que ellos hacían en su cultura, que era la creación de instrumentos o materiales a través de la cerámica, que es como materia prima que tiene la arcilla. Entonces nos explicó, nos mostró cómo hacen los diseños, los tipos de molde que tiene y finalmente el horneado, ¿no?, para que le den el toque final al producto. Para mí fue muy interesante, muy bonito. Sí, va a sonar un poco repetitivo tal vez, pero el tema de la bienvenida creo que está algo en nosotros tres, por lo menos, y supongo que el compañero Guillermo también lo va a mencionar. Te llama mucho, o sea, es como que lo sientes, o sea, el conocer una nueva cultura te llena, o sea, no sé cómo explicarlo, como un mar de emociones que te puede causar el conocer algo nuevo o algo sumamente interesante, que pues en nuestro caso fue el hecho de conocer una nueva cultura y aprender un poco más de ella, conocer su idioma, su artesanía, a lo que ellos se dedican, básicamente esta familia, porque ellos viven de eso, o sea, viven de los turistas, de los visitantes, de lo que quieran aprender su cultura y pues como ellos mismos elaboran sus materiales, porque hasta el propio pincel que ellos utilizan lo sacan del pelaje del cuy. Entonces no usan materiales como que contemporáneos, ellos los crean y siguen manteniendo pues esas finas esos trazos con el pelaje del cuy, obviamente, ¿no? Y también el tema del horneado, y es muy llamativo también cómo su casa está ambientada de por sí al 100% en su cultura moche. Nosotros tuvimos la oportunidad de subirnos como un tipo monumento de representación de los moches, de los cuales nos hemos podido tomar fotos algunos, y pues en el video pues lo van a poder ver esas imágenes. Es muy bonito que por lo menos saber que una familia no es la única, mantiene su cultura viva a través de la artesanía y que todos básicamente se unan en mantener eso, no solo el papá, no solo la mamá, sino todo aquel que conforma la familia está muy familiarizado con su cultura. La visita que tuve al ingresar, y como también ya lo mencionó mi compañera Diana, va a ser un poco repetitivo, pero fue algo muy nuevo y muy maravilloso, como hizo representar o cantar o sonar la caracola, ¿no? Y fue muy novedoso que no pude que hasta tuve la oportunidad de grabar en vivo en TikTok, donde ya lo van a poder ver aquí, y que tuve la oportunidad también de comprar algunas figuras de que ellos lo hacían manualmente. También tuve la oportunidad de tomarme fotos en el trono. También tuve la oportunidad de tomarme fotos con el mismo personaje que hacía las esculturas, que él mismo manualmente las pintaba, y fue una experiencia muy maravillosa, la verdad. Tercera parte del día 2, la visita a las huacas del sol y la luna.
caso, fuimos, ¿no? Visitamos lo que son las huacas, que a lo lejos pues no se puede ver porque literalmente es un cerro. Entonces, para mí fue una experiencia bonita por el mismo hecho de que a mí me encanta caminar. Bueno, no sé en otras partes, ¿no? Aquí en mi pueblo, ¿no? Me gusta caminar, la verdad. Entonces, esa caminata estuvo interesante porque hacíamos como varias paradas, ¿no? En letreritos donde nos explicaban cómo era la estructura, en este caso de la huaca de la luna que hemos ingresado, porque la del sol no se puede, por factores que ya mi compañera nos va a explicar ahí. En este caso, en esos cuadros, no eran cuadros, eran como unos postecitos ahí, como un muralcito. Y nos explicaban cómo era la estructura, en este caso de la huaca de la luna, ¿no? Y se me hizo muy interesante porque, no sé si va a sonar muy como a cada rato ya, el hecho de que es una nueva cultura, ¿no? A la que nos estamos, en este caso, conociendo. Y a mí se me hizo muy interesante el mismo hecho de que sea una cultura que estaba bajo tierra, pues, ¿no? Que si no hubieran estado escarbando, si no hubieran estado ahí trabajando, en este caso para la investigación, sinceramente no habría ningún tipo de estos descubrimientos, ¿no? Entonces, en este caso también el clima se prestó, yo me sentí cómoda, la verdad, pero eso sí hay bastante viento, ¿no? Pero normal, la verdad es que no sentía ni tanto calor ni tanto frío, como que el clima estaba perfecto. Entonces, eso me pareció muy bonito, el hecho de que mientras caminábamos, ya no, para hacer un reconocimiento de todo lo que es la huaca de la luna, se me hizo muy, muy bonito, la verdad. Ya, en mi experiencia te voy a decir que me parece también muy interesante el hecho de nosotros conocer por sectores esa, bueno, las estructuras o monumentos que nos ha explicado la señorita, y mayormente eran, a ver cómo puedo explicar, que eran casas que estaban bajo tierra. Entonces nos explicaban, ¿no? Que ya había personas súper especializadas que lo iban excavando, pero de una manera tan delicada para no perder la forma que tenían, ¿no? Y entonces, a lo que nosotros hemos podido apreciar, había un mural súper grande donde todavía se podría ver la estructura o qué tipos de imágenes, y ya bueno, con la explicación correcta que nos brindaba la guía. Y, o sea, estaba detallado, pero sí no se puede negar que había ciertas partes que estaban como que desgastadas, y pese a eso, las personas que están encargadas de cuidarla lo mantienen o tratan de mantenerlo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros como visitantes o otras personas también que se vayan a visitar, pues conozcan y también puedan disfrutar de lo mismo que nosotros hemos disfrutado. En primer lugar, como lo mencionó mi compañera Ximena, solo tuvimos acceso a lo que vendría a ser la huaca de la luna, ya que lamentablemente por temas tal vez de organización no podemos acceder todavía a la huaca del sol por temas más que todo económicos. No está todavía como que en su totalidad ordenado, así como la huaca de la luna, ya que como bien lo mencioné, no hay un tema de apoyo económico, tanto de nuestras autoridades, y la mayor parte de la inversión para mantener estos monumentos que son parte de la historia del Perú no proviene ni siquiera tanto apoyo de nuestro país, sino de empresas privadas y obviamente extranjeras. Entonces la guía hasta nos mencionó, tal vez ni siquiera hablando como que exagerado, de que recién tendríamos acceso a la huaca del sol en unos 30 años. La verdad es un poco sorprendente y tal vez lamentable, porque uno nunca sabe, no sabemos si vamos a tener la oportunidad de volver, pero si la vida se nos presta, ojalá Dios así lo quiera, podamos llegar a la visita de la apertura pues, de la huaca del sol, y ya pues esta oportunidad no va a ser como estudiantes, sino como docentes como tal, y pues ya compartir esta experiencia con nuestros alumnos, así como lo hizo nuestra docente de especialidad en esta oportunidad. Y bueno, por mi
parte siempre recalco que la historia es importante. Conocer nuestra historia nos llena, nos hace más sabios, creo yo. Entonces cada parte de la huaca que hemos podido observar es eso, es historia, y es importante mantenerla viva, como nos recalcaba tanto la guía, ¿no? En cómo su mantenimiento de la huaca de la luna, por lo menos ahora, es importante para ellos, en cómo tienen los arqueólogos de por sí una manera de cuidado que pues va de acuerdo a, y cómo a medida de la tecnología, ¿no? Con ayuda de la tecnología, como en paneles que nos hicieron observar cómo estaría reestructurado actualmente si se hubiera mantenido como tal, con el apoyo exacto o correcto brindado a este monumento. Entonces también conocimos cierta parte de la historia del paredón principal de la huaca, que eran como 7 niveles que contaban una historia que trataba de los prisioneros, de cómo pues básicamente los sacaban, pero no era por un fin, como por así decirlo, de un delito, sino era algo sagrado para los moches, pues, ¿no? Entonces esos pequeños detalles o curiosidades que podíamos tener nosotros, la guía pues nos iba respondiendo y todo lo demás. Y obviamente pues las fotos que nos tomamos en el paredón principal, en ciertas huacas, en cómo nos contaba también la historia del dios Ayapaé, que tiene más al fondo pues de la huaca hay un tremendo monumento con su rostro, y que ella misma nos explicaba de los ojos grandes, de la boca grande, de por qué tiene los dientes tan grandes, y eso, o sea, todo el representativo que pudimos encontrar era muy bueno. Y creo que las imágenes, las fotos que tenemos y vamos a mostrar, esto significa bastante para nosotros. Antes de llegar de visita al monumento súper grande, tuvimos nuestro momento recreativo, ya que veníamos de un lugar cansado, ¿no? En sí era una caminata muy largo, y en lo personal a mí me gustó mucho también caminar, porque en mí está en el tema de ejercicio y todo eso, ¿no? Y me llamó mucho la atención en lo personal fue cómo fue estructurado y cómo me puse a pensar cuánto tiempo duró esa construcción para que pongan de pies a piso, porque era un ladrillo enorme, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó? Siempre en la idea acá en la cabeza, ya, de ir de visita a cada parte de la estructura del monumento súper enorme, Huaca de la Luna. La guía nos contaba cada parte de la historia que en sí nos nutre, y también tuvimos la oportunidad de tomarnos fotos, y ahí va a estar la foto de las estructuras. Nuestra hermosa visita a los caballos de paz. En este caso nos fuimos a un recreo campestre. En este caso fuimos partícipes de esta linda actividad que es visualizar, ¿no?, cómo se desarrollaban los caballos de paso, de cómo ellos bailaban. Y en general, ¿no?, que también había, ¿no?, varios chicos que se estaban dedicando a ir a bailar, lo que es la marinera norteña. Era mi primera vez que yo estaba viendo así cómo se baila, ¿no?, en este caso la marinera, y qué mejor, ¿no?, una norteña. Entonces para mí fue una experiencia agradable en este caso, porque también nos han contado diferentes datos muy interesantes sobre los caballos, que se diferencian, ¿no?, de otros tipos de caballos, que en este caso son criollos, si no me equivoco.